Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor hoy, 12 de febrero de 2024, porque nos permite continuar con el estudio de su palabra. Estamos estudiando este precioso libro de Josué. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 4, ¿no? En algunos Biblias dice las 12 piedras del Jordán, ¿no? O otros dicen las piedras memoriales, pero en verdad todos los capítulos son muy interesantes, pero este en particular tiene una connotación muy grande porque en el capítulo 3 hemos visto cómo cruzan el Jordán, o sea, todo el pueblo que salió de Egipto y después de 40 años, hermanos, 40 años, que fue prácticamente lleno de anécdotas, de historias, de milagros, de hechos prodigiosos. Por fin esos más de 3 millones de israelitas, más los extranjeros, como dice la palabra, cruzaron el río Jordán. Y yo me imagino, bueno, gracias a Dios yo conozco esta zona, tuve una bendición especial estar en el 2009 y está el Jordán en medio pues de la zona de la Transjordania, que es la Jordania, y la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel. Está en una concavidad, en el valle prácticamente del Jordán, y yo me imagino que el estruendo que haya causado el traslado de toda esta gente que salió de Egipto debe haber sido muy estruendoso ese caminar, ¿no? En el estudio del capítulo anterior nos damos una idea de que si para hacer un pase de revista prácticamente de todo el campamento se demoraron 3 días. La palabra de Dios no dice cuántos días demoró pasar el río Jordán, pero esa multitud que, como dice en el libro de Números, en el capítulo 1, al empezar, nos habla en Números 1 del versículo 44 al 46, dice, estos fueron los registrados por Moisés y Aarón, junto con los príncipes de Israel, uno por cada casa paterna, y todos los hijos de Israel, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron registrados por familias y fueron contados 603.550 israelitas que salieron de Egipto por cada, o sea, contados de cada tribu. Entonces, por eso que más o menos las estimaciones que se dan ahora es que eh, eran más de 3 millones de hombres, mujeres y niños trasladándose. Y para que tengamos una idea, ¿no? Y la palabra lo dice, que dice que los mayores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb, fueron eliminados en el desierto. Entonces, acá no podemos imaginar que los que entraron a la tierra prometida fueron los menores de 20 años. Y si consideramos esto, las personas mayores deben estar alrededor de los 60 años que entraron a la tierra prometida, ¿no? Entonces, eran más de 3 millones prácticamente que cruzaron el Mar Rojo. ¿Y cómo sería la expectativa? Porque en el capítulo 2 también del José que ya hemos estudiado, cuando José manda a los exploradores a Jericó, dice la Rab, ¿no? Que ya la gente ya estaba atemorizada de la forma como ellos se dirigían y ya estaban prácticamente, no salían de su asombro y solamente esperaban cómo podía llegar toda esa multitud a la tierra de Canaán, ¿no? Y ahora por eso que en el capítulo 4 vamos a ver estos acontecimientos de que después de cruzar el río Jordán, todo lo que acontece en estos 24 versículos que tiene el capítulo 4, ¿no? Que está dividido en tres partes. La primera es de Josué 4, del 1 a 9. Después que la nación cruza, Dios le manda a Josué que estableciera un recordatorio del cruce, ¿no? Después del 10 al 18 dice, la nación pasa, los sacerdotes atraviesan y el Jordán regresa a su cauce normal. Y el tercero es la primera, dice, las piedras son puestas como un recordatorio en Gilgal. Y el último, la última parte del 21 al 24, el propósito de las piedras memoriales, ¿no? Entonces, estas cuatro partes vamos a estudiar para poder tener claro en qué consiste esto de las piedras
memoriales, o las piedras, como dice en mi Biblia, dice las 12 piedras del Jordán, ¿no? Otros estudiosos lo llaman como las piedras memoriales. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo, vamos a leer del versículo 1 al 9 para poder entender este capítulo. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, eso es lo que le hacía el comentario, no sabemos la cantidad de días que pasó, porque si solamente se demoraron en 3 días una revisión del campamento, no me imagino cuántos días pasaron todos el Jordán. Dice, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta el día de hoy. Dice la primera porción del versículo, ¿no? Uno, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, ¿no? Entonces Israel ahora estaba del otro lado del Jordán, en la tierra prometida. El anhelo de lo que fue dicho a los menores, porque los mayores de 20 años para allá no existía, pero los menores de 40 años, imagínense, 40 años también podían haberse olvidado, pero como estaban en plena travesía y no había cuándo iban a llegar, ellos, ¿qué expectativa tendría de que cómo sería la tierra prometida? Pero como es la vida en la tierra prometida, ¿es un tiempo de vacaciones tras de otro? No. Para Israel fue un lugar de batalla, pero sobre todo un lugar de confianza. Ellos sabían que tenían que confiar en Dios con todo lo que tenían, porque los desafíos solo se hacían más grandes en la tierra prometida, pero así también como las bendiciones, porque había habido una promesa de que era la tierra donde fluía leche y miel, porque ya estando en la tierra prometida, prácticamente cesó la comida del maná, que era el sustento día a día en los 40 años cuando estuvieron en el desierto, ¿no? La mayoría de nosotros, vamos a ponernos en una situación de una lógica normal, hubiera querido salir corriendo y hacernos cargo de Jericó, porque aprovechar el tiempo cuando ellos estaban atemorizados de ti. Pero Dios nunca tiene prisa y Él sabe que más allá de hacer algo, nosotros debemos hacer algo para Él. Así que Él toma un tiempo fuera para conquistar Israel espiritualmente antes de que pueda conquistar Jericó bajo su guía. Entonces, la otra palabra que suena fuerte es tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, ¿no? Los sacerdotes con él estaban en el medio del Jordán, en la parte central, en la parte cóncava más profunda del lecho del río, ¿no? Entonces, en ese lugar estaban los sacerdotes firmes como anclados, ¿no? Entonces, cada tribu enviaría un representante para tomar una piedra, sin lugar a dudas, una grande, del suelo seco del río donde Israel cruzó, para que las piedras pudieran establecerse como un recordatorio. Acá debemos considerar de que el paso del río Jordán fue algo similar a lo que cuando ellos pasaron el Mar Rojo, cuando el Señor los abrió. Esa historia está en Éxodo 14. Pero acá tenemos que meditar en lo siguiente, ¿no? Que cada uno tenía que tomar sus piedras, y una piedra
regular para hacer el monumento, pues, ¿no? Un recordatorio. Ahora, normalmente los que conocemos los ríos, yo conozco los ríos, normalmente las piedras que existen en los lechos del río son piedras redondas, ¿no? Porque son piedras como que estuvieran pulidas, porque el fluir del agua continuamente es que erosiona y es como que pulen estas piedras. Entonces eran piedras redondas, ovaladas, que efectivamente fueron lo que cargaron los representantes de cada tribu. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, o sea, otra porción de lo que dice esta primera parte, el propósito de este recordatorio era para que el pueblo de Israel pudiera enseñar a sus hijos acerca de las grandes cosas que Dios había hecho, ¿no? Para que la obra de Dios no fuera olvidada a lo largo de las generaciones. Entonces, en Éxodo 14, vamos a leer esta porción que le decía hace un momento, en capítulo 14 y versículos 30 al 31. Dice, para que ellos vean, así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. Esto fue cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. De la misma forma, amados hermanos, a menudo fallamos en nuestra confianza en Dios porque olvidamos las grandes cosas que Él ha hecho y seguido la fe de nuestros hijos es débil, porque nunca se les ha contado a ellos cuán grande es Dios y cuán real su obra en nuestras vidas. Acá debemos meditar en lo siguiente, que el pueblo de Dios que salió de Egipto salió con muchas señales y prodigios, que para nosotros es una administración continua, porque nosotros podemos leer toda la palabra de Dios ya resumida. Ellos tenían que observar, haber visto todas estas ocho procesos. ¿Para qué? Para que se les quede grabado y nunca se olvide. Pero además nosotros debemos recordar que muchas veces pasa el tiempo y nosotros nos podemos olvidar. Entonces, estas piedras que estaban sacando eran como una señal para que más adelante, cuando los hijos preguntasen, se les tenía que responder tal como Dios quiso que se haga en esta ordenanza. José también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Josué también levantó una pila de piedras memoriales en el mismo suelo del Jordán para que cuando bajara en una temporada de sequía, esas piedras puedan ser vistas y testifiquen del tiempo en que Dios secó por completo el Jordán. Especialmente en el tiempo de sequía, necesitamos recordar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros también, amados hermanos. Por eso dice el Salmo 103, dos versículos que siempre ministramos, siempre compartimos, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca, amados hermanos, debemos olvidar lo que el Señor ha hecho en nosotros, o sea, lo que ha hecho antes, lo que está haciendo hoy día, y ojo que no nos olvidemos que todavía este peregrinaje continúa. Entonces, ellos solamente estaban prácticamente tomando un hito. Y acá, ¿por qué también Josué toma las 12 piedras? Porque no nos olvidemos que Josué es una tipología también de Cristo. Estas 12 piedras representan que él tenía una carga por todas las 12 tribus. Los 12 representantes de cada tribu tomaron 12 pueblos que representan al pueblo de Israel. Y Josué, como una profecía que más adelante que Jesús formó sus 12 discípulos, acá podemos ver las 24 piedras en total que van a ser testigos de este monumento que se tiene que levantar más adelante. Entonces, en Josué, lo vamos a leer ahora del 10 al 18. La nación dice, pasa, los sacerdotes atraviesan y el Jordán regresa a su cauce normal. Dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová.
En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a José diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arco del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Esta porción sirve para meditar en una situación muy especial. Normalmente, yo he visto, o sea, lo natural, cuando se cierra por un derrumbe accidental el cauce de un río normal, hermano, se forma como una represa artificial y natural provisionalmente por el derrumbe. Pero cuando se comienza a embalsar el río, es sumamente peligroso, ¿no? Pero en este caso, para que todo este pueblo tenga temor de Dios y sepa quién es el Dios que los estaba conduciendo, quién es el Dios que les había prometido, el río Jordán, que se ha estudiado en el capítulo 3, se detuvo, pero como que no vieron como muro, como se vieron el Mar Rojo, que se volvieron en ambos lados como un muro gigantesco, pero esto dice que el Jordán, como 30 metros atrás, fue retenido para evitar el desmadre. Pero ¿cómo será el control? El agua no puede dejar de correr. Y imagínense los embalses, ¿cómo será el poder de Dios que tuvo control? Y toda la gente que estuvo alrededor de todo lo que estaba pasando, la parte oriental, que es lo que es como una meseta donde está por el monte Neo, ¿cómo miraría la gente con asombro todas estas cosas que estaban aconteciendo? ¿No? Entonces dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo. Los sacerdotes se pusieron de pie con el arca del pacto por todo el tiempo que la nación cruzó. El icono visible de la presencia de Dios tenía que permanecer en el río durante todo el cruce. En esa época todos sabemos que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. También hablan los siguientes versículos. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel. Las posesiones del pueblo en el este del Jordán se quedaron en su lado del Jordán, pero enviaron a sus ejércitos para pelear en nombre del resto de la nación, justo como lo habían prometido. Todos sabemos que estas tribus que estamos hablando de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ellos eligieron quedarse en la parte oriental, ¿no? Y cuando nosotros revisamos en Josué 1, los versículos del 12 al 16, vamos a leer, hermanos, mira, en cumplimiento, porque acá ellos tenían que pasar porque había una promesa de acompañar porque a todas las tribus para pasar al lado oeste a la parte de Jericó. Dice Josué 1:12. Y también habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés y les dijo, acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo de Jehová, cuando dijo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, y vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero vosotros, todos los varones valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta tanto Jehová les haya dado reposo, igual que a vosotros, y ellos también posean la tierra que Jehová y vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces ellos respondieron a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedecimos, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces, como podemos saber, amados hermanos, esto era un compromiso que ellos tenían que cumplir y lo estaban cumpliendo, porque ellos, en relativamente esta tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, ya tenían reposo, teniendo la heredad que Moisés les había otorgado,
en el lado oriental, pero el resto de tribus todavía no tenían posesión de la herencia de las tierras que les iban a otorgar, ¿no? Entonces, acá también podemos ver, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y esto podemos ver en Josué 3:7, ¿no? Que dice, también se vuelve a repetir, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Una vez más, el Señor ratificando que Josué era el líder que Dios había escogido para estos propósitos de la promesa desde el padre Abraham, ¿no? Entonces lo levantó como un gran líder para Israel, tal como lo había hecho con Moisés. Entonces, seguidos a lo que pasaron, dice, seguidamente dice, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Acá podemos ver que después que salieron los sacerdotes, salieron el arca, tomaron las piedras, el río Jordán comenzó a volver a su cauce normal y a discurrir como lo hace cualquier río, ¿no? La forma y el tiempo con los cuales el Jordán regresó a su flujo normal muestra que este suceso fue sobrenaturalmente, estuvo bajo el control de Dios. Entonces, amados hermanos, de la misma forma como ellos salieron con un hecho prodigioso de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, ahora estaban entrando de la misma forma con un hecho glorioso, sobrenatural, a la tierra prometida. O sea, acá podemos corroborar y comprobar que Dios así pasaron los años, para nosotros de repente, como quien dice, si ya se puede olvidar, nunca se olvida, porque Dios nunca en sus promesas deja de llegar tarde, sino siempre llega a tiempo. En la parte B dice la primera obra de Gilgal, la colocación de las piedras memoriales. En los versículos del 19 al 20 podemos ver las piedras son puestas como un recordatorio en Gilgal, ¿no? Gilgal está como a 30 kilómetros más allá de Jericó. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y acamparon en Gilgal, ¿no? Gilgal se convertirá en su base de operaciones para la conquista de toda la tierra prometida. Por esta razón, era apropiado que la primera tarea en Gilgal era establecer un recordatorio de las grandes obras de Dios. Entonces acá podemos ver, amados hermanos, que siempre esto ha tenido un propósito desde el principio, pero después de 40 años, esa generación que permaneció, que como dice su palabra, más el que persevera hasta el último, ese será salvo, toda esa generación que perseveró, prácticamente estaba a la puerta de tener la heredad que Dios había prometido otorgarles, ¿no? Del 21 al 24 hay un propósito en las piedras memoriales, ¿no? En el mundo, normalmente la costumbre es, dice, para recordar a los héroes o acordar acontecimientos. Normalmente hacen monumentos o hacen estatuas, ¿no? En este caso, acá había un propósito mucho más grande, porque este era un propósito espiritual muy grande. ¿Por qué? Porque mira lo que dice los versículos del 21 al 24, que con eso estamos terminando y le seguiremos los comentarios a esta parte. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Acá una vez más, remarcando este proverbio que siempre nos conocemos, que conocemos y siempre repetimos continuamente, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice, los insensatos desprecian esto, pero nosotros como hijos de Dios vamos a ser sabios cuanto aumentamos más nuestro temor a Dios. Y esto era el propósito para que ellos
vean, para que se les recuerde y los padres cuenten a sus hijos, porque una forma de preservar, de ministrar y de criar a nuestros hijos, como dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se va a apartar. Eso tiene que ser, aparte de que hay un mandato en Deuteronomio 6 de que dice tenemos que repetirle todos los días la palabra de Dios a nuestros hijos para que siempre guarde y se quede grabada en sus corazones. Porque la palabra de Dios dice que ¿dónde tenemos que guardar la palabra? En el corazón, porque sobre toda cosa guardada dice guardar nuestro corazón, porque dice de él mana la vida. Entonces, el significado de estas piedras, obviamente había un propósito ahí en esas piedras memoriales para el pueblo mismo de Israel. Es muy fácil para nosotros olvidar los grandes milagros que Dios ha realizado en nombre nuestro. Nosotros no recordamos las obras pasadas de Dios para que podamos vivir en un país de los sueños del pasado, pensando que los mejores días de nuestra experiencia cristiana quedaron atrás. Nosotros las recordamos como un punto de fe para que podamos confiar en Dios en obras más y más grandes en el futuro, porque hemos visto y experimentado su fidelidad en el pasado. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad, como dice Hebreos 13:8. Dios nunca ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Él no ha mutado, ha cambiado de parecer. Sus leyes son inmutables e inquebrantables, porque todo puede cambiar, como dice su palabra. Todo puede cambiar, pero menos va a cambiar su palabra, porque dice, ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse, ¿no? Y así, de esa misma forma, tenemos que declararéis a vuestros hijos. Ahí hubo un propósito importante, dice, pasa sus hijos a fin de que ellos tuvieran un punto de contacto con la obra de Dios en el pasado, y recordarán que la obra de Dios no comenzó con ellos en su tiempo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Nosotros hemos visto, habiendo estudiado los capítulos que nos preceden, que cómo es que el pueblo, cuando ya estaban ellos cerca a la tierra de Canaán, se estremecía, no sabían, no salían de su asombro, cómo es que ellos han podido ser alimentados, cuidados, porque dice la palabra de Dios en esos 40 años que ellos pasaron por el desierto, dice, no se enfermaron, sus vestidos no se desgastaron, ni sus sandalias se desgastaron. Amados hermanos, estas cosas solamente corresponden a la obra poderosa de nuestro Dios, al Dios el cual hoy día nosotros adoramos, al Dios al cual amamos, al Dios al cual servimos. No hay mejor cosa, amados hermanos, que recordar siempre que cada día, cada instante de nuestra vida estamos suspirando, tenemos ese aliento de vida porque Él tiene bajo control nuestra vida. Porque, y con eso, ¿qué es lo que va a pasar? Es que todo el mundo verá, porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que nuestro fervor, nuestro deseo de asumir este encargo de la gran comisión, nunca mengue, al contrario, aumente. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, en el Salmo 78, como resumiendo todo esto, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación térica y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. ¿No? Entonces, amados hermanos, acá podemos ver cómo nos remarca el Salmo 78 como una profecía, pero nosotros, amados hermanos, por eso que la administración continua de su palabra, el estudio continuo de su palabra, nos sirve para que su palabra se afiance más en nuestros corazones, que todas estas cosas acontecieron, amados hermanos, para que nosotros en estos tiempos vivamos con ese temor y esa reverencia a nuestro amado Dios. Amados hermanos, esto corresponde al capítulo 4. Continuaremos con los capítulos siguientes de este precioso libro de Josué. Josué, todos sabemos que es un
tipología de Cristo. Él se despide ya cuando tiene los casi cerca de 110 años y los desafía al pueblo para decirles, miren, ustedes eligen a lo que pueden elegir, pero yo he decidido servir yo y mi casa al Señor. Y eso debe ser el compromiso que tenemos que asumir todos, porque, amados hermanos, esa es la voluntad de Dios, que sirvamos al Dios poderoso, a nuestro Padre, que tiene bajo control todo en nuestra vida. Y en verdad hay una gran recompensa espiritual muy grande cuando nosotros ponemos por obra todos sus encargos, sus encomiendas y sus mandamientos, y sobre todo ese compromiso de seguir ministrando en ese mandato que nos da la Gran Comisión. Gracias, hermanos, por este tiempo. Damos gracias al Señor porque ha permitido que continuemos el estudio de su santa palabra. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de paz,